En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 9 de abril del 2023, Domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Queridos hermanos, llega la Pascua. Estamos preparados porque Pascua significa paso, pasar del mundo al Padre. No se improvisa. Celebramos la resurrección del Señor, pero Él ha preparado la de su cuerpo místico, la de su Iglesia. Es más, la resurrección del proyecto divino, el reino de su voluntad. Jesucristo es la resurrección y la vida, ha dicho. Cuando murió, ¿qué fue de su vida? ¿A dónde fue a parar? ¿Qué pasó con sus palabras, con sus milagros, con los sacramentos instituidos, con el perdón dado a los pecadores, con la llamada a sus discípulos? Nada se perdió. Cada cosa que Jesús hizo, sus obras, su vida, todo quedó depositado como siempre había estado en María, en su corazón inmaculado, como en un cofre inviolable, como en una nueva gestación, en espera de darlo de nuevo a luz en la resurrección. Fue su fe heroica, su esperanza inquebrantable, su amor más fuerte que la muerte, lo que iluminó a su Hijo el camino del regreso. Sin él la Virgen no podía vivir. Sin ella Jesús, aun después de muerto, no sabía vivir. Y como para resucitar a la niña de 12 años, Jesús quiso como condición la fe de su Padre. Le dijo: no temas, sigue creyendo. O como para resucitar a su amigo Lázaro, quiso como punto de apoyo la fe de alguien, la fe de su hermana María Magdalena, mientras que Marta, la otra hermana, vacilaba y tuvo que decirle: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así, para su propia resurrección, Jesús ha querido tener como condición indispensable la fe de su madre, como para la encarnación. ¿Y si María no hubiera estado preparada? Si no hubiese tenido suficiente fe o amor en el momento de la anunciación, o si no hubiese estado a la altura de su misión en el momento de la pasión, fue ella la única que conservó intacta la fe. Pero si no hubiera sido perfecta, habría comprometido de un modo inimaginable el sacrificio del Hijo, su misma encarnación. El Hijo no habría tenido en quién apoyarla, a quién entregarla, nadie que la justificase, que la pusiera a salvo. El sacrificio habría sido inútil, y no resulta por ningún lado que Dios tuviera un plano B de reserva, y María era siempre perfectamente libre en su respuesta a Dios. Dios se ha jugado todo, absolutamente todo, con querer depender de María, pero ella ha hecho triunfar a Dios. Los evangelistas no cuentan el momento de la resurrección, sino sólo las diferentes apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, a las piadosas mujeres, etc. Sólo el Señor podía contarla, y con él María, porque la Madre ha asistido, ha estado presente en espíritu. Si la vida de su Hijo ha sido para ella la vida, y la pasión y muerte de Jesús han sido la pasión y muerte de María, también la resurrección del Hijo ha sido la resurrección de la Madre. Es más, ella no ha tenido una presencia pasiva, sino activa, como en todo lo demás, por ser suya, por gracia, la misma voluntad divina. Fue enteramente obra de Dios, de las tres divinas personas, pero fue también, así lo ha querido Dios, obra de su Madre, mediante su fe, esperanza y amor. Madre de la resurrección.
Mis queridos hermanos, les anuncio una gran alegría, les anuncio la gran buena noticia. Cristo ha resucitado. Pues, muy bien, enhorabuena a Él. ¿Y nosotros qué? De poco, de nada sirve que el Señor haya resucitado si en nosotros no cambia nada. Si su resurrección no llega a ser nuestra resurrección, no se puede reducir a un eslogan. Las piadosas mujeres, los discípulos a los que el Señor se apareció, en un primer momento no le reconocieron. María de Magdala creyó que era el hortelano. Los discípulos de Emaús creyeron que era un peregrino que después de las fiestas volvía a su pueblo. Los apóstoles que pescaban no se dieron cuenta de que era él el que allí en la playa los llamaba. Sus ojos aún no eran capaces de reconocerle. Era necesario tener ojos nuevos, ojos resucitados, para poder ver a Jesús como lo que Él es, para poder ver a Dios. La resurrección de Cristo se debía extender enseguida a los suyos, a su Iglesia, como una verdadera transformación, como una nueva creación. Todas las gentes debían ver a Jesús por lo que Él es, el resucitado, a través de sus discípulos resucitados, primero en el alma y luego, al final de la historia, también en el cuerpo. Se necesitaban los testigos creíbles. La gran buena noticia tenía necesidad de evangelistas y de evangelizadores. La obra de Dios exige coprotagonistas, a nosotros, a su Iglesia. Las obras de Dios exigen colaboración humana porque son obras de amor y el amor exige reciprocidad. Pero no era suficiente predicar la resurrección de Cristo si no se anunciaba que la barrera del pecado que separa al hombre de Dios había sido derribada, si no se mostraba que sobre el abismo de nuestra miseria había sido puesto el puente de la misericordia. Esos discípulos, testigos de la resurrección, debían mostrar la divina misericordia, derramarla sobre los hombres tras haberla recibido ellos los primeros. Fue necesario que se convencieran de su propia miseria para experimentar y aprender la misericordia, y así abrir los corazones a la esperanza. La misericordia es el puente que nos une a la resurrección del Señor. Después de 2000 años, en el año 2020, la Iglesia no ha celebrado públicamente la Pascua, la resurrección del Señor. Como hace 2000 años, el Señor la ha celebrado Él solo, como cuando resucitó, un signo. Ha llegado el tiempo en que, en vez de las celebraciones externas litúrgicas, el Señor quiere celebrar su misterio pascual, pasar de este mundo al Padre, su resurrección en nosotros, en espíritu y verdad. Por eso la resurrección de Jesús en nosotros no puede ser una fórmula ni una palabra vacía. Ha de ser una realidad muy concreta, en la medida que se trasplanta en nosotros la vida entera del Señor. Si sus pensamientos resucitan en nuestra mente, si sus palabras y sus enseñanzas tienen vida en nosotros, si su corazón palpita en el nuestro, etc. Si su voluntad divina llena todo nuestro ser y nuestra vida, como ha llenado su adorable humanidad. Porque la primera palabra de Jesús cuando vino al mundo fue la misma que proclamó en el acto de su resurrección: «Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad», para hacer realidad en mí a tu eterna voluntad. Esa es la fuente de todo en Dios,
la fuente de su vida, de todo bien y felicidad. Es la que ha dado de nuevo a Jesús la vida y el reino. Es la única que puede dárnosla a nosotros. Felicitar la Pascua es desear la vida, el triunfo y el reino de la divina voluntad en nosotros. Así que les felicito una santa y feliz Pascua de Resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.